A lo largo de mi intervención, lo que voy a intentar responder es una pregunta que considero central para las ciencias sociales aplicadas, que es ¿cuál es el rol de las ciencias sociales? ¿Cuál es el rol que pueden jugar dentro de procesos de desarrollo enfocados en fomentar medidas de adaptación al cambio climático frente al retroceso glaciar? Evidentemente no traigo una respuesta que pretenda ser una conclusión o una sentencia, y lo que diré proviene desde siempre una antropología aplicada, una antropología del desarrollo. Porque finalmente, como voy a sostener, el rol que hoy tenemos desde las ciencias sociales frente al cambio climático y todas sus implicancias trasciende el clásico rol investigativo. Pero antes de entrar a esta cuestión, me parece importante despejar una duda. ¿Por qué estamos hablando de investigación y ciencias sociales en el marco de un proyecto como Glaciares Plus? Que ve temas de adaptación al cambio climático, reducción de riesgo de desastre, gestión integrada de recursos hídricos frente al retroceso glaciar y una serie de cambios vinculados a los patrones de precipitación. Bueno, en primer lugar porque el proyecto Glaciares es una iniciativa que tiene un fuerte componente de investigación. No se tratan de actividades sueltas, sino de un eje central que articula tanto la investigación física natural como la social. Y en segunda instancia, porque desde Glaciares se abre la posibilidad de repensar una serie de categorías, de términos como desarrollo, cambio climático, riesgo, gobernanza, entre otras nociones que forman parte de nuestro argot. Y bueno, con esta breve introducción, mientras se arreglan las diapositivas, lo bueno es que tenía cada diapositiva tiene su textito acá, me empezaré a leer. La diapositiva con la que iba a empezar tiene una línea del tiempo, ¿no? Que es una breve introducción para ver algunos elementos generales que caracterizan el panorama de la investigación sobre el retroceso glaciar en el Perú desde que empezó el proyecto Glaciares hace 8 años, inclusive podemos ir mucho más allá. Hay un primer momento y cuando Glaciares empieza sus actividades hacia inicios hacia el 2012-2014, las ciencias sociales no tenían la cabida que hoy tienen en la agenda de investigación sobre cambio climático y agua en general, y específicamente sobre el retroceso glaciar en el país. Había ya estudios precursores, claro, como los del profesor Teófilo Altamirano, la profesora María Teresa Oré, pero Glaciares en sí empieza sus actividades cuando aún primaba el saber generado por la glaciología, la hidrología y otras disciplinas que solemos llamar como físicas, naturales o exactas. Pero este panorama ha ido cambiando y el proyecto Glaciares… no pueden… acá, retrocedo. Ya. Pero ese panorama que podríamos llamar el de una hegemonía, digamos, de las ciencias naturales o exactas, ha ido cambiando, ¿no? Y si bien responde a una tradición de la gestión fundamentalmente de cuencas en el país basada en una noción o una idea de lo gris o de la infraestructura, el proyecto empieza a virar y pasa de un momento en donde las ciencias físicas o naturales abren el paso para empezar a visibilizar a las ciencias sociales, se empieza a incorporar las ciencias sociales. Pero de hecho gran parte de esto se debe a la visibilización de la conflictividad social peruana, ¿no? La sociología, la antropología, las ciencias políticas empezaron a ser más demandadas, inicialmente llamados para apagar incendios, pero poco a poco se fue dando mayor cabida al análisis y a la gestión social. El trabajo en los mundos rurales y el reto de tener una mejor comprensión de las comunidades y sus dinámicas fue construyendo un escenario propicio para la interdisciplinariedad. Y ahí empezamos a pasar a este tercer momento, la apuesta por lo interdisciplinario. Pero aquí quiero enfatizar que estoy haciendo alusión a lo interdisciplinario y no a lo multidisciplinario por una razón. Así como lo cultural, multicultural, hace referencia a una convivencia y respeto de la diversidad y la interculturalidad aboga por el diálogo, la valoración y el aprendizaje entre diversos grupos culturales, lo multidisciplinario no necesariamente hace referencia al trabajo integrado de distintos profesionales. La interdisciplinaria, en cambio, sí, apela al diálogo y a la creación de marcos que fomentan el intercambio metodológico y conceptual en distintas disciplinas. Pero como distintos colegas sostienen, muchas veces la interdisciplinariedad termina cuando se hace realidad, porque nos conlleva a la necesidad de aprender a reaprender nuestros marcos metodológicos, nuestros marcos analíticos, nuestras epistemologías. Y es en este aprender a reaprender que durante los últimos años viene desarrollándose de forma más sistemática
es producir reconocimiento. Y en este momento es el que hoy nos encontramos. Hay una producción de conocimiento en base al diálogo y a una experiencia de la cual el proyecto Glaciares es historia, forma parte de la historia. ¿Qué es lo que podemos llamar a lo que hoy empezamos a tener como un modelo de diálogos de conocimiento? ¿Qué tipo de diálogo de conocimiento se vino gestando durante este tiempo? ¿Qué tipo de diálogo de conocimiento se vino gestando como parte del proyecto Glaciares? Aquí, grosso modo, creo que nos encontramos ante un proceso en donde lo interdisciplinario va más allá del diálogo entre académicos y académicas de distintas disciplinas, que era lo que convencionalmente se pensaba, ¿no? Y va más allá porque tanto quienes provenimos de las ciencias sociales como quienes provienen de las ciencias físicas, o exactas, o naturales, o como las querramos llamar, han sido interpelados por las comunidades con las que trabajamos, por el sector público y por el sector privado. Pongo dos ejemplos sobre cómo la academia viene siendo interpelada, ¿no? Ayer, por ejemplo, durante el evento de cierre de Proyecto Glaciares, el gerente general de la Autoridad Nacional del Agua dijo algo sugerente. Las universidades están produciendo tesis que no sirven. Aquí tenemos dos opciones. Nos preguntamos cómo se conoce desde el Estado y asumimos la crítica como una invitación a pensar cómo funciona y qué necesitan las instituciones públicas para que nuestros estudios no solo tengan el valor por ser artículos indexados, o podemos asumir que hay una disociación indisoluble entre investigación y gestión pública. Obviamente abogo más en esta línea de reflexión por lo primero, ¿no? Hay un mea culpa también que hacer desde la academia. El otro caso, comunidades preguntándonos a quienes hacemos investigación, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo en sus localidades? Hace no mucho me decían durante un trabajo de campo que soy como otros cientos de investigadores que ha visitado la localidad guiado por mis buenas intenciones. Hay tanto desde el Estado como desde las comunidades una demanda, una necesidad de conocimiento que nos conlleva retos que están fuera de nuestra zona de confort. Y con estos dos ejemplos que son muy generales, lo que intento graficar es que Glaciares en realidad ha venido abordando este tipo de problemáticas, de discusiones, a través de investigaciones orientadas a generar evidencia, tanto para procesos de gestión pública como para toma de decisiones de la ejecución de proyectos. De ahí que, nuevamente, enfatizo en lo primero que dije, esta es una presentación desde un enfoque de antropología aplicada. Uno de los temas claves que en estos años impulsó el proyecto Glaciares como parte de este enfoque interdisciplinario, de abrir la discusión, es fue el primer foro internacional de ciencias sociales, diálogo interdisciplinario sobre cambio climático, desastres y gobernanza, que fue un espacio enorme que congregó durante días académicos, académicas de distintas universidades, con distintas formaciones, provenientes de las ciencias duras, exactas, blandas, como las llamemos. Y en este proceso de diálogo, Glaciares ha dado cabida a un análisis clave de las ciencias sociales, y no solo se impulsaron estudios etnográficos en las distintas zonas de intervención del proyecto, también ha sido uno de los actores claves para organizar este foro, en donde se discutieron temas como migración, conflictividad social vinculada a recursos hídricos, comunicación, cómo comunicar los conocimientos, la producción científica, cómo comunicar una nota, temas bases o básicos que no son tan simples como pensamos, ¿no? Y bueno, este espacio se abrió, esperamos muchos que no quede con el proyecto Glaciares y que alguien tome la posta de un espacio como este para seguir teniendo un espacio de aprendizaje en donde las ciencias sociales se abran más hacia otras disciplinas y viceversa, ¿no? Pero ahora quiero ver dentro de este marco general cuál ha sido el aporte de las ciencias sociales desde el proyecto. En líneas generales, aunque parezca simple, no lo es tanto, volver a los actores sociales, ¿no? A las personas que crean y recrean narrativas y que impulsan una serie de acciones que dan cuenta de que no todas las lagunas detectables o detectadas por los mapas que forman parte de los conocimientos de las comunidades. Hay lagunas que para la gente es peligrosa, que nunca la van a ver en un mapa, pero que existen en el imaginario de la población
y que orienta las tomas de decisiones, las acciones, las preocupaciones de una comunidad. Entender cómo la tecnología de alta gama diseñada con fines de desarrollo puede ser percibida como peligrosa bajo determinados contextos. Empezar a comprender que es la gestión comunal que la gestión comunal y gubernamental de una unidad hidrográfica pende de relaciones de parentesco y que la relación entre política y parentesco debe ser considerada en nuestros análisis desde el inicio. Que los glaciares y los ecosistemas son parte de las identificaciones culturales de las personas y no solamente tienen un valor económico, ¿no? Estas son unas cuantas de las evidencias de investigación que el Proyecto Glaciares ha venido generando a lo largo de los últimos 8 años. Investigaciones que replantean a las ciencias sociales, como les dije al principio, su rol clásico, tradicional de docencia, su rol clásico investigativo, y que lo conlleva a la necesidad también de intervenir, de contribuir en facilitación de procesos de diálogo para repensar las relaciones sociales, para repensar los códigos de comunicación, para repensar nuestros propios conceptos. Bueno, muchas gracias.